en su casa donde está pueda abrir su Biblia en la epístola a los Hebreos y vaya conmigo al capítulo 9. Vamos a darle unos segundos para que pueda encontrarlo. Hebreos capítulo 9. Vamos a dar lectura a una porción un poco extensa en esta mañana. Vamos a leer 14 versículos. Hebreos capítulo 9, desde el versículo 1 en adelante. Hebreos capítulo 1, dice así la palabra de nuestro Señor. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas del culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaban una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. La señalética de las carreteras no es un fin en sí mismo. Solo apunta, ¿verdad? Y conduce hacia un determinado destino. Ahora, no por ello va a carecer de sentido y de valor. Las señaléticas son importantísimas, son de mucho valor y son muy necesarias, pero más necesario aún que la señalética es poder saber leer esas señaléticas. De nada nos serviría ver la señalética en la carretera si no sabemos interpretarla. Hermanos, yo nací en una pequeña ciudad, la ciudad de Laja. Probablemente pocos de ustedes la conozcan, pero tal vez sí les suene y sí conozcan el Salto del Laja, que es un poco más conocido y más famoso. Está también más fácil de acceder cuando usted va por la ruta 5, sobre todo si va de sur a norte. Hermanos, pero entre Laja y el Salto del Laja, lo único que tienen en común es el nombre del río Laja. Hay mucha distancia entre ellos. Geográficamente están ubicados en sitios distintos. Hay alrededor de 45 kilómetros de distancia entre uno y otro. Pues bien, recuerdo en mi infancia, yo creo que ahora ya no se da tanto con aplicaciones como Waze u otras aplicaciones más, pero en mi infancia era muy frecuente ver turistas perdidos
que andaban en la ciudad de Laja preguntando por el salto del Laja. Y era que habían leído mal la señalética. Venían por la ruta 5 Sur, veían la señalética que decía Laja y tomaban esa salida en vez de tomar la salida correcta que quedaba un poco más allá, que era el salto del Laja. Era un error muy frecuente, se daba simplemente por el hecho de no leer bien las señaléticas. Las señaléticas entonces son importantes, pero más importante aún es saber interpretar las señaléticas, saber interpretar las señales del camino. Pues bien, los judíos, y está la conexión con el sermón, los judíos eran como estos turistas extraviados. Tenían todas las señaléticas en el camino. Tenían el Antiguo Testamento lleno de todas las señales necesarias que apuntaban hacia una persona en específico, pero ellos no supieron interpretar las señales del Antiguo Testamento, las señales del Antiguo Pacto. De allí la importancia de la porción que estudiaremos en la mañana de hoy, de poder contrastar el Antiguo Pacto con el Nuevo Pacto y entender correctamente las señales del Antiguo que nos estaban conduciendo a realidades celestiales reveladas en el Nuevo Pacto. Es por ello que hemos titulado el sermón de esta mañana, como lo puede ver en pantalla, Antiguo y Nuevo Pacto contrastados. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? El autor de Hebreos, si usted hace una recapitulación de los sermones que hemos tenido hasta ahora y de los capítulos que hemos avanzado hasta ahora, el autor de Hebreos frecuentemente está haciendo comparaciones, frecuentemente está haciendo contrastes. Comparó en el principio a los profetas, a los ángeles, a Aarón, a Josué, al día de reposo, a Moisés, a Abraham, etcétera. Los contrasta y los compara con Jesús, demostrando siempre la superioridad de Jesús con respecto a estos personajes del Antiguo Testamento que eran señales de un Cristo mejor que habría de venir. Está haciendo siempre comparaciones y aquí, una vez más, el autor recurre a las comparaciones. Compara el Antiguo Pacto con el Nuevo Pacto. Y en este contraste, hermanos, hace uso de tres elementos comparativos, que lo puede ver en pantalla, tres elementos comparativos para contrastar el Antiguo y el Nuevo Pacto. Utiliza el elemento del santuario, utiliza el elemento del servicio, culto u oficio, y utiliza el elemento de cuán importante eran ambos. Para meditar entonces en esto, en las comparaciones que el autor hace, vamos a dividir nuestro sermón de esta mañana en algo sumamente lógico. Nuestro título es Antiguo y Nuevo Pacto contrastados, pues lo que vamos a hacer esta mañana con la gracia del Señor es precisamente lo mismo. Dividiremos nuestro sermón y nuestra meditación de esta mañana en dos puntos. Las características del Antiguo Pacto, según estos tres elementos que mencionamos, y las características del Nuevo Pacto, según estos mismos tres elementos. Así que con la gracia del Señor, en el poder del Espíritu, en dependencia del Señor, le invito a que disponga su corazón, su mente, su tiempo en esta mañana y podamos juntos meditar en lo que Dios tiene que decirnos en la mañana de hoy. Vaya conmigo a nuestro primer punto, las características del Antiguo Pacto. Están en el versículo 1 hasta el versículo 10. Y lo primero que nos muestra, en los primeros 5 versículos, nos habla respecto al santuario antiguo. El primer elemento entonces que utiliza el autor de Hebreos para realizar la comparación entre Antiguo y Nuevo Pacto es analizar el tipo de santuario que estos pactos tenían. ¿Cómo era el santuario del Antiguo Pacto? Versículo 1 en adelante. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Ahí está nuestro primer subpunto, el santuario. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Y luego comienzan los versículos siguientes a decirnos cómo estaba dispuesto. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto.
Sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Lo que hace el autor es resumir en estos 4 o 5 versículos lo que el Antiguo Testamento lo hace en 50 capítulos. Es interesante esto, pese a que el tabernáculo era muy pequeño en comparación con otras edificaciones, la Biblia dedica muchos capítulos para hablar en detalle acerca del tabernáculo. MacArthur nota que respecto a la creación, la Biblia utiliza tan solo 2 capítulos, pero respecto al tabernáculo utiliza nada más y nada menos que 50 capítulos. Ahora, el autor de Hebreos resume gran parte de eso en tan solo 5 versículos para centrar nuestra atención en algo particular. Se está hablando de cuáles eran las características de este elemento del antiguo pacto, que es el santuario. Ahora, ¿por qué escogió el autor de Hebreos como elemento el santuario en lugar del templo? Tal vez si nosotros hubiésemos querido hacer una comparación así, hubiésemos utilizado el templo de Salomón. Era más majestuoso, ¿verdad? O habríamos utilizado tal vez el templo de Herodes, que era el templo que estaba en funcionamiento en la época en la que se estaba escribiendo la epístola a los hebreos. ¿Por qué el autor no hace uso del templo de Herodes, que lo podían ver sus lectores, o por qué no hace uso del templo de Salomón tan magnífico? Creo que la respuesta se encuentra, hermanos, en el aspecto de temporalidad del tabernáculo. De los 3 santuarios que hemos mencionado, el tabernáculo fue el que menos tiempo duró, el que más frágil era. Porque ¿cómo era el tabernáculo? El tabernáculo, hermanos, era un templo, por así decirlo, un santuario móvil. Estaba hecho de pieles, no estaba hecho de piedras recubiertas en oro como el templo de Salomón. Era un tabernáculo bastante sencillo, por así decirlo, hecho de pieles, móvil. Tenía alrededor de 13,5 metros de largo por 4,5 de ancho. No era muy grande. Estaba destinado a ser algo temporal. Mientras Israel transitaba por el desierto, hasta que Dios se hiciera de un hombre, Salomón, quien construyera un templo distinto. Hermanos, yo creo que la transitoriedad y la temporalidad están mucho mejor representadas en el tabernáculo que en otros templos. Es por eso que el autor hace uso de este elemento. De este tabernáculo o tienda móvil. Tenía un patio externo que era un poco más amplio, hasta allí podía llegar el pueblo, pero luego de la puerta hacia adentro el tema era distinto. Allí solo podían entrar los sacerdotes. Hermanos, el versículo 2 dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo. El tabernáculo por dentro estaba dividido en 2 partes. 2 tercios conformaban la primera parte, que era el lugar santo, donde ministraban los sacerdotes exclusivamente. Allí el pueblo no tenía acceso. Y 1 tercio, que era el tercio del fondo, que era el lugar santísimo, donde ministraba únicamente una persona, que era el sumo sacerdote, y lo hacía tan solo una vez al año. Y el texto nos dice que en la primera parte habían algunos elementos. Estaban el candelabro, versículo 2, la mesa y los panes de la proposición. Se entraba al lugar santo y a mano izquierda del lugar santo estaba el candelabro. Era la famosa menorá, una lámpara de oro macizo con 7 brazos, en los cuales había aceite puro de oliva, y tenía mechas que tenían que estar encendidas todo el tiempo. A la mano derecha había una mesa de madera de acacia recubierta en oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición, que eran 12 panes representando a las 12 tribus de Israel, y cada sábado esos panes eran cambiados. En el centro del lugar santo estaba el incensario, que también era hecho de madera de acacia, recubierto en oro, y donde estaba el incienso para el oficio del sacerdote en su intercesión.
Todas estas cosas, hermanos, no eran un fin en sí mismas, eran señales. El candelabro que alumbraba el lugar santo, que traía luz al lugar santo. ¿A quién cree usted que estaba apuntando? Estaba apuntando a Jesús mismo, que es la luz del mundo. Él es el que trae luz a nuestras vidas. Estábamos en tinieblas, completamente en oscuridad, y la luz vino a este mundo. Jesús es el verdadero candelabro que trae verdadera luz a nuestras vidas. Yo me imagino que el candelabro, si bien tenía 7 brazos, era hermoso, traía una luz bastante tenue. Pero la luz que Jesús da, dice Juan que es una luz que alumbra a todo hombre. El candelabro era capaz de iluminar el oficio de los sacerdotes mientras ministraban en el lugar santo con una luz, yo creo, bastante tenue. Sin embargo, la luz que Cristo trajo es una luz que alumbra a todo hombre. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, dijo Juan. A los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Jesús es el verdadero candelabro. Bendito sea nuestro Dios. A la derecha estaba la mesa de los panes de la proposición. ¿Y a quién cree usted que estaba apuntando esa señal de la mesa de la proposición con 12 panes sobre ellos, que cada día sábado eran cambiados y esos panes podían ser comidos por los sacerdotes? Esa mesa y ese pan estaba apuntando a un pan mucho más excelente. Estaba apuntando a aquel que dijo: yo soy el pan de vida. Jesús es nuestro verdadero sustento. El que a él viene no tendrá hambre jamás, sino que en él encontrará el pan vivo que descendió del cielo. Y en el centro del lugar santo estaba el incensario, que era ocupado para las intercesiones del sacerdote por el pueblo. Y allí tenemos una vez más a la persona preciosa de Jesús. Él es nuestro incensario más perfecto. Él es el que hace la intercesión efectiva ante el Padre por nosotros. De tal manera que todos estos elementos que están siendo nombrados estaban apuntando a algo mucho más excelente. No eran un fin en sí mismo, pero los judíos no podían verlo. Y el autor de Hebreos magistralmente les está mostrando cómo todo esto está apuntando hacia Jesús, pues era una sombra, una señalética en el camino que nos estaba conduciendo hacia la persona de Jesús. Pero los judíos no sabían leer estas señales. Ellos estaban tan perdidos como los turistas perdidos en Laja buscando el salto del Laja. Estaban en otro lugar distinto, a 45 kilómetros de diferencia. La cara que esos turistas ponían cuando uno les explicaba la situación era bastante graciosa. Ellos estaban tristes, obviamente. Así de triste la situación de aquel que tiene toda la ley de Moisés, todo el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Pacto, pero no lo puede entender, no lo puede interpretar, y por más que lo lee, llega a un destino distinto porque ha leído mal las señales. Que el Espíritu Santo de nuestro Dios pueda iluminar nuestras mentes y corazones y nos permita entender correctamente las señales de la Escritura, las señales del Antiguo Pacto, que todo ello nos conduce a la persona de Jesús. Está siendo conducido, hermano, a la persona de Jesús. Cuando lees tu Biblia en casa, al leer la Biblia puedes ver a Jesús. Al leer cada libro de la Escritura puedes ser edificado y decir: esta lectura me está edificando, me está llevando a la persona de Jesús. Puedo verle con más claridad, puedo ver mejor su belleza, su perfección, su sabiduría. Dios nos ayude a leer el Antiguo Testamento y toda la Biblia de tal manera que podamos ser conducidos a la persona de Jesús. Que el caso de estos turistas perdidos y el caso de estos judíos que no sabían interpretar los tiempos y las señales no sea nuestro caso, sino que iluminados por el Espíritu Santo podamos ver con claridad a la persona de Jesucristo. Que esto sea una realidad en tu vida, en mi vida, que cada día, cada vez que seamos expuestos ante la palabra, estemos siendo expuestos a la gloria de Jesús y transformados por la contemplación de su gloria.
De modo que veamos a Cristo, vemos a Cristo en el candelabro de oro, vemos a Cristo en la mesa y los panes de la proposición, vemos a Cristo en el incensario que estaba en medio del lugar santo. Allí está Jesús, está apuntando a Jesús. Fue hecho conforme al modelo que se vio en el monte, y ese modelo era Cristo. Dios nos ayuda entonces a entender correctamente, hermanos. Versículo 3. Hemos visto muy someramente el lugar santo. Pasemos ahora al lugar santísimo. Allí se entraba una sola vez, una sola persona. Nadie más tenía acceso. Pero entremos a ver qué había en el lugar santo. Versículo 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Santo, santo, dice el original. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Ahora, el texto nos dice que había un incensario de oro adentro. Lo único que había dentro era el arca del pacto. Lo que pasa es que había un incensario destinado a ser usado dentro del lugar santísimo. Y había allí en el lugar santísimo un arca, el arca del pacto. Era pequeña, era hecha de madera de acacia, recubierta también en oro. Eso ya nos está mostrando también a Jesús. La parte de la madera nos habla de su humanidad y la parte del oro nos habla de su divinidad, de su realeza. Y esta arca de poco menos de 1 metro de largo, por unos 60 de ancho, recubierta en oro, tenía una tapa que era el propiciatorio, y sobre esa tapa habían 2 querubines en cada extremo y sus alas se tocaban. De modo que se formaba una especie de espacio de triángulo entre las alas, entre la tapa y luego las alas de los querubines que se tocaban entre sí. Ese espacio sobre la tapa del arca se llamaba el propiciatorio. Y dentro del arca, dice nuestro texto, que habían 3 elementos. Estos 3 elementos iban variando en la historia, no se sabe por qué, pero el autor de Hebreos da bastante claridad, al menos en el inicio, qué es lo que había dentro del arca. Y dice que había una urna de oro que contenía el maná, contenía también la vara de Aarón que reverdeció y contenía las tablas del pacto. Si vamos leyendo en la escritura a medida que avanza la historia, vemos básicamente que lo que estaba dentro eran las tablas de la ley. Se piensa que tal vez en el tiempo en que el arca fue robada por los filisteos, los otros 2 elementos tal vez desaparecieron, no se sabe a ciencia cierta, pero estaba allí la ley de Dios dentro del arca. De modo que el simbolismo es el siguiente: el arca contenía la ley de Dios que era constantemente quebrantada por el pueblo. Sobre el arca estaban los querubines, que son seres angelicales, que usted recordará, fueron puestos también en la entrada del huerto del Edén para resguardar la entrada y que Adán y Eva, ya pecadores, no volvieran a entrar. Los querubines entonces son seres angelicales relacionados con guardar la santidad de Dios para que nada impuro ingrese a la presencia santa de Dios. Los querubines entonces estaban mirando cómo la ley de Dios dentro del arca había sido quebrantada por los judíos. Y cuando el sumo sacerdote entraba y rociaba la sangre sobre el propiciatorio, lo que estaban viendo los querubines eran la justicia de Dios satisfecha por la ley que había sido quebrantada. ¿Nota el sentido de esto? No era solamente por poner a ángeles porque eran algo bonito y que tuviera oro porque era elegante. Todo esto tenía una importancia. El judío lo entendía así. Sin embargo, había aún un sentido mucho más profundo y que estaba apuntando a la persona de Jesús. El arca entonces estaba mostrando, y sobre todo el propiciatorio, el lugar de la presencia especial de Dios. Allí Dios se encontraba con el hombre. Usted recordará que Moisés hablaba cara a cara con Dios en el propiciatorio. No que viera la cara de Dios, puesto que nadie puede ver el rostro de Dios y sobrevivir, pero en cierta forma la presencia especial de Dios se manifestaba allí y Moisés podía estar delante de la presencia de Dios frente al propiciatorio. Por eso el sumo sacerdote, cuando ingresaba una vez al año, debía ingresar ritualmente puro para que la santidad de Dios no lo fulminara. Hermanos, allí el hombre se encontraba con Dios.
pero solamente un hombre, Moisés, y solamente un sumo sacerdote una vez al año podía encontrarse con Dios. Pues bien, en la persona de Jesús podemos encontrarnos con Dios mismo. Jesús es el verdadero propiciatorio. En la cruz Él hizo la propiciación por nuestros pecados. De manera que en la persona de Jesús podemos estar en la presencia misma de Dios. Usted recordará a Tomás diciéndole a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Él le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y no me habéis visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo que tan solo Moisés podía ver y tan solo el sumo sacerdote podía tener acceso una sola vez al año, ahora todos nosotros, al ver por la fe la persona de Jesucristo, podemos estar frente a la presencia misma de Dios, el Padre. El que ha visto a Jesús, ha visto al Padre. Jesús es el verdadero propiciatorio. Bendito sea nuestro Dios. Lo segundo que vemos en el segundo elemento, para no extenderme tanto en el primero, que podríamos decir todavía muchas cosas más, son los servicios antiguos. Hemos visto el santuario antiguo. Permítame ahora meditar en los servicios antiguos, versículos 6 y 7. Así dispuestas estas cosas. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. En el lugar santo, entonces, entraban los sacerdotes continuamente, y en el lugar santísimo entraba solo el sumo sacerdote una vez al año. ¿Y qué hacían los sacerdotes, en el lugar santo, que entraban y salían continuamente? Recordemos que el pueblo no tenía acceso allí. El pueblo tenía acceso hasta el atrio, hasta el patio, lo que quedaba fuera del tabernáculo. Allí los sacerdotes continuamente, día a día, ofrecían los sacrificios de los animales que los israelitas traían. Pero también los sacerdotes ministraban dentro del tabernáculo, en la parte del lugar santo. ¿Y qué hacían con el candelabro que estaba a mano izquierda? Que ya lo habíamos mencionado. Pues ellos tenían el deber de cambiar continuamente el aceite, de reponer el aceite de oliva puro que suministraba de combustible a este candelabro. Tenían también el deber de ir cortando las mechas. Lo hacían con una tijera de oro llamada despabiladera. Despabilaban, cortaban las mechas para que hubiese luz constante y no se apagara la luz de Dios en el tabernáculo. Respecto a la mesa de los panes de la proposición, cada día sábado, cada sabbat, cada día de reposo, tenían el deber de cambiar los panes. Traían 12 panes nuevos que representaban a las 12 tribus de Israel, y los panes antiguos los podían comer, podían servirse los sacerdotes únicamente. Usted recordará tal vez el episodio cuando David iba huyendo de Saúl y llega donde el sacerdote y le dice, ¿tienes alimentos? Y el sacerdote le dice, aquí no hay nada salvo los panes de la proposición que acabamos de cambiar, los cuales solo pueden comer los sacerdotes, pero te permitiré comerlos si es que tus hombres están ritualmente puros, si es que no han estado con mujeres el día anterior. Esos panes eran exclusivos para el uso y para la alimentación de los sacerdotes. Y tenían que cambiar también y estar constantemente reponiendo el incienso del incensario. Eran los oficios que hacían dentro del lugar santísimo, del lugar santo, perdón. Y note lo que el autor de Hebreo nos dice. Él utiliza una palabra, continuamente. Era lo que día a día tenían que hacer los sacerdotes. Y esto, hermanos, también nos está apuntando a la persona de Jesús. Si bien Él hizo un sacrificio una vez para siempre, en lo que respecta a los demás oficios, Él está continuamente haciendo cosas por nosotros. Si bien Jesús está sentado a la diestra del Padre con una obra terminada, no está sentado sin hacer nada. Dijimos que el candelabro apuntaba a Jesús porque Él es la luz del mundo. Pues bien, continuamente Jesús nos está alumbrando. Él no ha dejado de alumbrarnos. Él no ha dejado de ser la luz para nosotros. Continuamente Cristo nos está alumbrando por medio de su Espíritu. El aceite dentro del candelabro nos
nos apunta al Espíritu que Cristo nos dio, el cual produce en nosotros la luz de Cristo. De modo que, de la misma forma en que los sacerdotes continuamente ministraban y se preocupaban del candelabro para que estuviese continuamente encendido, de la misma forma Cristo continuamente, hermano, te está alumbrando. No podemos volver a estar en la oscuridad porque ya tenemos a Jesús, la luz del mundo que nos alumbra constantemente. A la derecha estaban los panes de la proposición. Constantemente Jesús ministra para nuestro sustento. Él es día a día nuestro pan vivo que nos alimenta, que nos nutre, que nos fortalece. Él nos sustenta diaria y continuamente. De la misma forma en que los sacerdotes ministraban continuamente en el lugar santo, Jesús, estando a la diestra del Padre, continuamente ministra a favor nuestro, siendo continuamente nuestra luz, nuestro candelabro de oro, siendo continuamente el pan de la proposición más perfecto que nos sustenta día a día, siendo también el incensario que era usado para la intercesión. Allí tenemos a Jesús sentado a la diestra del Padre, intercediendo continuamente por nosotros. En Jesús tenemos el perfecto sacerdote que continuamente ministra en el lugar santo a favor nuestro. Bendito sea Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Uno se siente agradecido cuando alguien hace algo a favor nuestro. ¿Cuánto más agradecido deberíamos estar del oficio continuo de Jesús a nuestro favor, siendo nuestra luz, siendo nuestro pan que nos sustenta, siendo nuestro intercesor? Gracias, Señor Jesús, por esto. Había otro lugar, llamado lugar santísimo. Allí también ingresaba un sacerdote. Era el sumo sacerdote. Ingresaba una sola vez al año, en el día de la expiación, así se llamaba ese día. También se le conoce en hebreo como el Yom Kippur. Era un día de mucha alegría. Era un día en que los pecados eran perdonados. Era un día en que la justicia de Dios era satisfecha, figuradamente. En ese día el sumo sacerdote se vestía desde temprano con sus ropas sacerdotales, su pectoral, su efod, realizaba sus lavamientos, porque tenía que ir ritualmente puro, realizaba todos sus oficios, y luego cuando llegaba el momento de comenzar con las ceremonias del Yom Kippur propiamente tal, el sumo sacerdote se quitaba el efod, se quitaba el pectoral, donde tenía el símbolo de las 12 tribus de Israel en su pecho, como cerca de su corazón, y cargando sobre sus hombros, se lo quitaba y vestía solamente de un lino blanco, muy sencillo, y de esa manera ministraba. Cuando terminaba todos los oficios del Yom Kippur, del día de la expiación, el sumo sacerdote volvía a vestirse sus vestiduras sacerdotales. Usted ya está viendo cómo eso nos apunta a Jesús. Jesús se desvistió de su gloria y se vistió el lino sencillo de nuestra humanidad para ser nuestra expiación. Y tras haber hecho la expiación que hizo Jesús, oró al Padre: Padre, devuélveme la gloria que tenía al principio contigo desde antes de que el mundo fuese. Y Jesús ascendió a los cielos y fue entronizado con su gloria primera, de la misma forma en que el sumo sacerdote, vestido de su realeza, se desvestía para vestirse del lino simple, para ministrar en el día de la expiación, y al terminar su obra se volvía a vestir con sus vestiduras sacerdotales. Lo mismo vemos en la persona de Jesús. Estando desde la eternidad pasada en su gloria, se despojó de su gloria, vistiendo nuestra humanidad para luego ser glorificado y estar una vez más sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué era lo que hacía el sumo sacerdote en el día de la expiación? Una vez que ya estaba con su vestidura de lino, lo primero que él hacía era ofrecer el incienso. Tomaba el incensario y llevaba el incienso al lugar santísimo y ofrecía intercesión. Luego ofrecía un sacrificio de una becerra por sus propios pecados. Y entraba con mucho temor al lugar santo y esparcía esa sangre sobre el propiciatorio por sus propios pecados y salía prontamente. A la salida le estaban esperando 2 machos cabríos
se echaba suerte. Uno era para Jehová, para el sacrificio, y el otro era para Azazel, para ser echado luego al desierto y que se perdiera en el desierto. Tomaban el macho cabrío del sacrificio, era ofrecido en sacrificio, llevaban la sangre una vez más al lugar santísimo y rociaban la sangre esta vez para hacer intercesión por el pueblo, por los pecados de ignorancia del pueblo. Y salía prontamente del lugar santísimo. Cuando salía del lugar santísimo, imponía sus manos sobre el otro macho cabrío, el Azazel, y cargaba sobre ese animal simbólicamente los pecados del pueblo, y ese animal era echado fuera del campamento para que se perdiera en el desierto y no hubiera más memoria de él. Todo esto era un acto simbólico, hermanos, para prefigurar aquel sacrificio que iba a satisfacer la justicia de Dios. Y aquel olvido de pecados echado al desierto para que no retornara nunca más, era la limpieza de nuestras conciencias del pecado. Hermanos, eso era lo que ocurría en el día de la expiación, lleno de simbolismo. Y toda esa señalética, por así decirlo, estaba apuntando a algo más excelente. El macho cabrío no era un fin en sí mismo, no era la solución, puesto que al año siguiente había que repetirlo. Y vez tras vez, día tras día, Yom Kippur tras Yom Kippur debía repetirse esto. ¿Por qué? Porque no era un fin en sí mismo, estaba apuntando hacia la persona de Jesús. Lo que nos lleva a nuestro tercer elemento. ¿Cuál era la importancia entonces? Si no era un fin en sí mismo, ¿cuál era la importancia de este antiguo pacto? Versículos 8 al 10. ¿Qué quería dar a entender el Espíritu Santo con todo esto? Versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia a aquel que practica el culto. Al menos 3 cosas nos está diciendo el Espíritu con esto. Son muchísimas más, pero al menos 3 señaladas en este texto. Lo primero es que la adoración estaba limitada. Si usted quería adorar a Dios, si entrar a la presencia de Dios a adorarle, no podía. Eso lo podía hacer únicamente el sumo sacerdote. Entrar a la presencia de Dios para estar en intimidad con Dios y para adorar a Dios. Estaba limitado. Es como si hubiese un cartel en la entrada que decía prohibido el paso. Acceso solo al personal autorizado. En este caso, en el lugar santo eran los sacerdotes, y en el lugar santísimo únicamente el sumo sacerdote, tan solo una vez al año. Lo segundo que el Espíritu claramente nos dice en esta porción es que la limpieza que se producía, si bien era una limpieza real, era imperfecta. Azazel, el macho cabrío que era enviado al desierto, siempre podría volver. Tenía la posibilidad de que retomara el camino de vuelta y volviera al campamento. Y espiritualmente, en un sentido espiritual, Azazel siempre volvía. Azazel estaba representando la limpieza de la conciencia momentánea del pecado, pero como no era una limpieza de conciencia pura, sino solo externo, Azazel siempre estaba presente en la conciencia del judío pecador. Su conciencia siempre le acusaba de pecado porque la limpieza que se realizaba era un ritual externo. Azazel siempre podía regresar. La limpieza que se producía era imperfecta. El ritual era algo simplemente externo. Se sacrificaba un animal. Usted cometió un pecado y bueno, ya, lo que hay que hacer es tomar este animal, ¿cierto? Y ir a dejarlo. O para el día del Yom Kippur era ir ahí, ¿cierto? A presenciar cómo un animal era muerto a favor nuestro. Era siempre algo externo, no interno. Además, el autor nos habla de abstinencia de comidas, de bebidas y diversas abluciones, que significa lavamientos.
Eran estos rituales constantes de lavamientos que tenían que hacer y que más tarde se le añadieron más normas a la ley, normas humanas. Usted recordará, por ejemplo, cuando los fariseos reprenden a los discípulos de Jesús y a Jesús mismo diciéndole: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer como enseñan los ancianos? Habían distintos tipos de lavamientos, de bautismos que eran practicados, pero todas ellas eran cosas externas. Incluso los alimentos mismos, había que abstenerse de ciertos alimentos, de ciertos animales, para evitar una impureza ritual. No podían tocar tampoco los sacerdotes a un cadáver, porque quedaban ritualmente impuros. De hecho, el sumo sacerdote tenía que tener el cuidado de estar ritualmente puro el día que ingresaba al lugar santísimo. Y según la tradición, ingresaba al lugar santísimo con una cuerda amarrada al tobillo. De tal manera que si estaba ritualmente impuro y la santidad de Dios lo fulminaba, como nadie podía entrar al lugar santo, con la cuerda lo podían tirar. La vestidura de lino fino que usaba el sacerdote tenía campanillas en una parte, de modo que estaban los sacerdotes con la oreja pegada al velo, escuchando las campanillas. Y las campanillas iban sonando, era porque el sacerdote estaba vivo, estaba ministrando. Y si el sacerdote se demoraba en salir, las campanillas dejaban de sonar, era porque la santidad de Dios había fulminado al sumo sacerdote. Se necesitaban tener ciertas abstinencias para ser ritualmente puro. Pues bien, todo eso, dice el autor, son cosas externas que no producen una limpieza real, sino solo una limpieza ritual. Estas son las limitaciones de los servicios del antiguo pacto. La esencia, además de la temporalidad, había que repetirlo vez tras vez, la esencia de lo que el Espíritu Santo está enseñando, versículo 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto, la esencia era que sin un Mesías no había acceso al lugar santísimo, no estaba abierto el camino, sin un Mesías no había limpieza real y sin un Mesías no habría eternidad. Todo sería un acceso prohibido, una limpieza parcial y una cosa temporal. Solo mediante el Mesías que había de venir se podría tener acceso directo al lugar santísimo, limpieza real delante de aquel que es 3 veces santo y una posición eterna delante de aquel que es eterno. Todo esto se podía alcanzar solamente con Cristo. En el antiguo pacto, el Espíritu Santo daba a entender de que esto todavía no se podía alcanzar hasta el tiempo de reformar las cosas. Bendito sea nuestro Dios, lo que nos lleva a nuestro segundo punto, las características del nuevo pacto, versículos 11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Bendito sea el Señor. Así como vimos en nuestro primer punto, el santuario, los servicios, la importancia, hagamos el mismo ejercicio en este segundo punto. El santuario del nuevo pacto, el nuevo santuario. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Dijimos que el tabernáculo en realidad era pequeño, tenía 13 metros y medio de largo por 4 y medio de ancho, ocupaba una cierta porción, no muy grande. Sin embargo, el tabernáculo del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, es muchísimo más amplio. Y no solo amplio en el sentido de lugar físico, sino en su sentido espiritual, de todo lo que puede abarcar. El tabernáculo era el lugar del servicio de Dios, donde estaba morando la presencia de Dios. En el nuevo pacto, el santuario es mucho más amplio, dice nuestro texto, mucho más amplio y más perfecto. No hecho de manos, no de esta creación. Si bien, hermanos, el primer tabernáculo fue un diseño de Dios, Dios le dijo a Moisés: haz el tabernáculo así, conforme al modelo que yo te mostré en el monte. Quienes edificaron y construyeron el tabernáculo fueron manos humanas. Sin embargo, este nuevo tabernáculo, este nuevo pacto, no es de esta creación. No solo es diseñado por Dios, sino hecho por la misma mano de Dios, no por
por manos humanas y es eterno, un tabernáculo eterno de los cielos, cuyo lugar santísimo no está en esta tierra, sino delante mismo de la presencia del trono de Dios. Allí donde nadie podía tener acceso. Él habita en luz inaccesible. Satanás quiso poner su trono a los lados del norte, también en el monte de Dios, no fue digno. Sin embargo, Cristo puso su tabernáculo en el trono mismo de Dios. Es un tabernáculo mucho más amplio, mucho más perfecto en la presencia misma de nuestro gran Dios. Nota cuán amplio y cuán perfecto es este santuario eterno en los cielos, en la presencia misma de Dios. Y nota esto glorioso. En el primer tabernáculo, Juanito Pérez no tenía posibilidad de entrar ni en sueño. Pero en este nuevo tabernáculo, usted y yo, que estábamos anteriormente privados de poder entrar a un lugar así de santo, tenemos acceso directo. Al estar en Cristo, dice el apóstol Pablo, estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Nota lo glorioso de esto. Aquel lugar que estaba completamente cerrado fue abierto. El Espíritu Santo daba a entender que el camino al lugar santísimo no había sido abierto aún. Cuando Cristo murió, el velo del templo de Herodes se rasgó de arriba abajo, mostrando que el acceso al lugar santísimo estaba expedito y tenemos ahora libre entrada y podemos venir confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. No es por tu santidad, no es por tus obras, no es por tus ofrendas, no es por nada que hayas hecho, es por lo que Cristo hizo. En cierta ocasión un evangelista estaba predicando y después de haber predicado y de haber terminado los cultos se acercó un joven y le dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y el evangelista le respondió: es demasiado tarde. El joven pensó: ¿pero por qué tarde? ¿Es porque se terminó el servicio? Le dijo: no, porque todo lo que había que hacer para ser salvo ya está hecho. Ya lo hizo la persona de Jesús. Tan solo debes rendirle tu vida a Él, creer en Él, vestirte de su justicia. Todo está hecho en Cristo. Si estamos en Cristo, estamos en la presencia misma de Dios. Ese privilegio que tenía únicamente Moisés y que tenía únicamente el sumo sacerdote de poder estar frente al propiciatorio, donde Dios hablaba cara a cara con Moisés, lo tenemos en la persona de Cristo. ¿Y quién ha visto a Cristo? Ha visto al Padre. ¿Y quién está en Cristo? Está sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Estamos delante del rostro de Dios. ¿Recuerdas que nadie puede ver el rostro de Dios y sobrevivir? Pues al estar en Cristo, quien es perfecto, podemos estar frente al rostro de Dios y seguir viviendo, no por nuestra justicia, sino por la persona de Jesús, mucho más excelente que Moisés. Moisés pudo sobrevivir al ver las espaldas de Dios. En la persona de Jesús podremos sobrevivir viendo el rostro de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, dice Juan, pero que cuando se manifieste Jesús, seremos semejantes a Él y le veremos cara a cara tal como Él es. Podremos estar delante de la presencia de Dios sin caer desmayados como Juan en la isla de Patmos, sin ser fulminados por la santidad de Dios como lo temía Isaías. Podremos estar delante de Dios confiadamente debido a la persona de Jesús. Él es el verdadero propiciatorio. En Él podemos estar corandeo delante del rostro de Dios y sobrevivir. Tenemos un privilegio muchísimo más grande que el que tuvo Moisés. Si la cara de Moisés brillaba por la gloria de Dios, ¿cuánto más deberíamos brillar nosotros? Debemos brillar y ser la luz del mundo porque estamos en Jesús, en aquel que es la luz, en aquel que es el propiciatorio, en aquel que es el verdadero tabernáculo, el verdadero candelabro, la verdadera mesa de la proposición, el verdadero incensario, el verdadero sumo sacerdote. Todo trata de Jesús y en Jesús tenemos todo lo que vemos en el Antiguo Testamento de forma mucho más amplia y mucho más perfecta. Y tú estás en Él. Gracias sean dadas a nuestro Dios por esto. Podemos estar corandeo delante del rostro de Dios. A manera de aplicación, esto debe hacernos conscientes
Dada la omnipresencia de Dios, todos estamos, tanto los impíos como los creyentes, delante de Dios. Pero el cristiano tiene un coram deo mucho más profundo, porque no solo está delante de Dios debido a su omnipresencia, sino que está delante de Dios de forma posicional en Cristo. Esto es glorioso y esto debe hacernos ser conscientes de que en nuestra vida diaria, tanto en nuestra vida pública como familiar, tanto en nuestra vida pública como íntima, debemos estar y vivir coram deo, vivir delante del rostro de Dios, haciendo todo como delante de Dios mismo, quien nos está mirando, a quien estamos viendo cara a cara, quien nos está transformando día a día en esa contemplación de su gloria. Así que te invito a vivir esta realidad, hermano. Te invito a vivir coram deo delante del rostro de Dios, en quien estás posicionalmente en Cristo. Que tu vida sea congruente con esa realidad. Estamos en el lugar santísimo, estamos frente al propiciatorio, estamos en Cristo frente al rostro de Dios mismo. Bendito sea nuestro Dios. Vivamos coram deo, vivamos esta realidad, hermanos, en el Señor. Los servicios del nuevo pacto, versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por lo menos 3 servicios se nos nombran acá. Este servicio Jesús no lo hizo con un animal externo que le habían traído. Eso sería fácil, ¿verdad? Para un sacerdote, para el sumo sacerdote en este caso, no era tan difícil tomar el macho cabrío sobre el cual había caído la suerte de Jehová y presentarlo en sacrificio en el altar. En este caso Jesús hace eso mismo, pero lo hace consigo mismo. Él mismo fue el sacerdote y al mismo tiempo el sacrificio. Lo hizo con su propia sangre, la sangre del Dios encarnado, una sangre muchísimo más preciosa que la del macho cabrío, una sangre mucho más justa que habla mejor que la sangre de Abel. La sangre de Jesús lo hizo con su propia sangre. El servicio que Jesús hizo lo hizo al precio de derramar su sangre. Los sacerdotes oficiaban continuamente y derramaban la sangre ajena de un animal. El sumo sacerdote hacía lo mismo, pero lo que hizo Jesús le costó su vida. Lo hizo al costo de su sangre, al costo de su vida. Este es el servicio que el sumo sacerdote nos presenta en este nuevo pacto. Es muchísimo más valioso, muchísimo más admirable, muchísimo mejor, más amplio y más perfecto. Es la sangre misma de Jesús. Y lo hizo una sola vez. El sumo sacerdote debía año tras año ofrecer al macho cabrío sobre el cual había caído la suerte de Jehová. Pero este sumo sacerdote ofreció un sacrificio tan perfecto que no fue necesario realizar más sacrificios. No es que Jesús haya dejado la pega botada y no haya hecho el resto de los sacrificios. Su sacrificio fue tan perfecto, tan amplio, que satisfizo completamente la justicia de Dios. La ira de Dios fue propiciada por Cristo en la cruz del Calvario, su sacrificio, de modo que su sacrificio solo requirió ser único. Aborrecemos, por tanto, el sacrificio continuo que domingo a domingo realiza cierta congregación que se hace llamar iglesia en un evento crístico donde sacrifican cada domingo a Jesús. Eso es falso. El sacrificio de Jesús fue una sola vez, tan perfecto, tan capaz, satisfizo de tal manera la justicia de Dios que no se requieren más sacrificios. Una sola vez, por su propia sangre, una sola vez. Vaya sacerdote, vaya oficio sacerdotal, así de perfecto. Bendito sea nuestro Dios. No sé si le ha pasado alguna vez que hay un trabajo que hacer y viene un maestro y lo hace y no queda bueno y tiene que volver a arreglarlo y cada cierto tiempo estar viniendo a arreglarlo porque nunca queda bien hecho.
¿Le ha pasado alguna vez? Pero claro, las cosas en este mundo son así. No somos perfectos. Sin embargo, el sacrificio de Jesús fue hecho con tal maestría, con tal perfección, que no es necesario volver a hacerlo con su sangre una sola vez. ¿Y a qué nos conduce esto? Pues a una redención que es eterna. Es lo tercero que nos nombra nuestro texto, habiendo obtenido eterna redención. La palabra redención es comprar, pagar un precio para rescatar a un esclavo del mercado de esclavos, o si una familia había sido vendida a la esclavitud por problemas económicos, un familiar cercano podía ser su redentor, pagar el precio y traerlo de vuelta a casa. Ojo, no es comprar al esclavo y dejarlo libre, que se vaya a hacer de las suyas. No, es comprarlo y traerlo de vuelta a casa. Es lo que Jesús ha hecho con nosotros. Ovejas perdidas que nos habíamos perdido del redil, que habíamos sido esclavizados por el pecado. Jesús nos compra a precio de su sangre en el mercado de esclavos y nos trae de vuelta a casa, nos trae de vuelta al redil para ahora poder vivir la verdadera libertad, que es vivir bajo el dominio de la casa de nuestro Señor. Bendito sea nuestro Dios. Él obtuvo mediante su propia sangre, por una sola vez, eterna redención. Los efectos del Yom Kippur duraban un año. Los efectos de la expiación de Cristo duran toda una eternidad. El Azazel ya no tiene el riesgo de volver al campamento. Nuestra conciencia ha sido limpia. Aquí vamos a hablar entonces de la importancia de este nuevo pacto, versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos, era una becerra que se quemaba fuera del campamento y las cenizas se mezclaban con agua. Cuando había alguien inmundo, el sacerdote ritualmente rociaba con esta agua de la ceniza de la becerra al inmundo y había una purificación ritual. A eso se refiere este texto. Porque si la sangre de los machos, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo. Esta sangre perfecta de la que hemos estado hablando, que fue derramada una sola vez y que obtuvo eterna redención para nosotros. Lo que el autor hace aquí es usar un argumento de menor a mayor. Si las sombras, la sangre sin tanto valor de un macho cabrío y las cenizas de la becerra funcionaban para realizar una limpieza ritual en aquel que era ritualmente impuro, cuánto más la sangre de Cristo. En nuestra Biblia, versión Reina Valera, aparece con signos de interrogación, como una pregunta retórica, ¿verdad? Pues bien, en el griego también podría usarse con signos de exclamación. Es una alabanza, es una expresión de asombro. Si esto menor funcionaba, ¿cuánto más la sangre de Jesús? ¿Nota esto glorioso? Esto estaba dirigido, recuerden ustedes, a hebreos que estaban cavilando entre volver al judaísmo o permanecer en el cristianismo. Y lo que el autor hace con esto es demostrarles majestuosamente y magistralmente que estar en Cristo es muchísimo mejor. Si la sangre de los toros, de los machos cabríos, las cenizas de la becerra que practicaban los judíos era buena, cuánto más la sangre de Jesús. Por lo tanto, el autor anima a los hebreos con esto a abrazarse aún más de Cristo, a abrazar la fe y no retroceder al judaísmo, que esto produzca el mismo efecto en ti, que la comprensión de estas realidades te haga admirarte de Jesús, de cuán grande es Él. Si el judaísmo tenía cosas buenas, cuánto más el nuevo pacto, cuánto más la persona de Jesús, a quien los símbolos del judaísmo estaban apuntando. Si estás en Jesús, entonces lo tienes todo. Abrázate de Jesús. No pierdas la fe en Jesús. No creas en ti mismo, en tu propia religión o en otras cosas. Solo aférrate de Jesús. Tan solo escondiéndote en Jesús podrás librarte de la ira de Dios. Si ya has creído en Cristo, gózate en estas realidades. Y si alguien me está escuchando y no ha creído en Cristo, debes saber que solo refugiándote en la persona de Jesús podrás sobrevivir al rostro de Dios. Un día Dios nos va a juzgar, un día todos estaremos ante el rostro de Dios. Unos serán bendecidos y otros serán fulminados
por la justicia de Dios. ¿En qué posición estarás tú? La única posición en la que podemos librarnos no es haciendo buenas obras, sino escondiéndonos, refugiándonos en la persona de Jesús, despojándonos de nuestras vestiduras de justicia y vistiéndonos de la justicia de Jesús, siendo lavados por la sangre de Cristo y no por la sangre de nuestros propios sacrificios. Esa sangre de nuestros propios sacrificios no puede hacernos perfectos. Únicamente la sangre de Jesús, derramada una sola vez, puede darte eterna redención. Así que ven a Jesús en la mañana de hoy, o más diferidamente cuando estés viendo este video. Ven a la persona de Jesús. Toda la Biblia está apuntando hacia la persona de Cristo. Bendito sea nuestro Dios. Solo en Él podemos estar verdaderamente corandeo y sobrevivir. Solo Él puede darnos una limpieza interna, no una limpieza externa como lo daba el judaísmo. Él puede limpiar nuestros corazones y no solamente limpiar nuestro viejo hombre para dejar un viejo hombre limpiecito, no. Él hace nuevas todas las cosas. Él nos cambia completamente. No somos viejas criaturas limpiadas, somos nueva creación en Cristo. Y por esto tenemos acceso directo al trono de la gracia. ¿Estás en Jesús? Gózate con estas realidades. ¿No estás en Jesús? Ven a Él. Solo en Él podrás estar completo.